Bienvenidos, bienvenidas a nuestras conversaciones despiertas. Hoy tenemos una inmensa alegría en recibir a Ana Sierra. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Maite, muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación y voy a contaros, por si alguien no la conoce todavía, quién es esta mujer que hace de todo, prácticamente de todo. Ella es psicóloga, sexóloga, escritora, gran comunicadora. Es una mujer despierta y que también ayuda y acompaña a otros en su despertar. Plantea cambios de paradigma en la psicología y en la educación sexual en España. No para aquí la cosa, es escritora y además ahora ya se ha metido en el terreno del cine. Escribe guiones, los dirige y también ha tenido ya, creo que son 3 premios por 3 cortos. Entonces, bueno, pues nos va a contar un montón de cosas. De los libros voy a hablar un poquito más adelante por si alguno quiere buscar inspiración en ellos, que sin duda, aparte de aprender, se va a divertir porque ella tiene una línea de trabajo que a mí me parece muy interesante. Tengo mucho que aprender de esto. Y es que humor suena muy parecido a amor. Y nos plantea esto, mucho juego en la vida. Entonces, Ana, te hago la pregunta que le hago a todos nuestros invitados e invitadas. ¿Qué es para ti el despertar de la conciencia? Pues a ver, el despertar de la conciencia al final es el reconectarte con tu esencia. Al final es ser consciente de quién eres, no de esa historia que te has inventado o que nos han hecho que nos inventemos, ¿no? Uh De, -huh. bueno, pues seguir los modelos de otras personas, de nuestra cultura, de tal, y de empezar a redescubrirnos, porque cuando éramos bebés y niños y niñas, pues al final, en la infancia, pues éramos muy yo, ¿no? Muy nosotras. Y a la medida que nos vamos poniendo capas culturales, creencias, también heredadas, ¿no? A nivel cultural, pero también a nivel familiar y demás, pues nos vamos como ocultando nuestra propia esencia. Uh También -huh. por los miedos, las emociones no gestionadas, bueno, muchas veces las creencias instauradas de manera desadaptativa, ¿no? De no entender desde una perspectiva muy infantil. Y llegamos a la edad adulta y no sabemos quiénes somos, sino lo que hacemos, pero no muchas veces lo que somos. O incluso nos identificamos con lo que pensamos, cuando lo que pensamos son construcciones también, ¿no? En función de Uh nuestras -huh. creencias. Entonces, para mí esa conciencia en todas las áreas, porque mindfulness es conciencia sexual, pero mi lema es sexualidad es vida. Uh Por -huh. lo tanto, entiendo que es el volver a una misma, tomar esa conciencia, el despertar de la conciencia es decir, ostras, ahora sí me siento yo, ahora me he liberado de ese lastre que he ido arrastrando y ahora ya yo lo asocio mucho a la felicidad, ¿no? O sea, al final el despertar de la conciencia es decir, ahora soy feliz en esencia, no a nivel externo, ¿no? Yeah. Yo siempre lo llamo felicidad con mayúscula. Uh -huh. Y hay una felicidad, digo una felicidad, bueno, ojalá, hay un despertar de conciencia colectivo. ¿Ves cómo ves tú que tratas a mucha gente, a muchos grupos? ¿Cómo va Sí, esto? o sea, al final todas las personas somos seres sociales y eso incluso cuando no quieres relacionarte también estás enviando una comunicación al resto del mundo, ¿no? No quiero comunicarme, o sea, somos seres sociales y esa también es una de las grandezas del ser humano, el que, el que no somos seres más allá de los demás, sino que necesitamos a los demás no solo bueno, para conseguir pues, los recursos para la supervivencia, sino para nutrirnos de los demás Uh y -huh. también para crecer juntos, porque es muy difícil crecer, bueno, se puede crecer de manera individual, pero al final, como dices, cuando es colectivo, esos despertares colectivos lo que hacen es que cada uno va sumando una información o un sentir y se va configurando también nuestro interior y nos ayuda a, bueno, pues a darnos cuenta de muchas cosas, a ese despertar, a esa toma de conciencia e incluso a la catarsis, ¿no? A decir, bueno, ya está, libero todo lo que tenía reprimido y soy yo, ¿no? Me permito ser yo. Y esto ocurre incluso en el reino animal, ¿no? Uh Hay -huh. unas investigaciones sobre el mono número 100, ¿no? Cuando un, cuando un mono
aprende a hacer una cosa incluso de manera espontánea, ¿no? Que resuelve Ujú. una situación, ¿no? Pues puede abrir un plátano de otra manera distinta o romper una nuez y tal. Cuando hay 100 monos que han visto cómo se ha roto esa nuez o cómo se ha abierto ese Ujú. plátano de manera diferente, pues ya se empieza a extender, ¿no? Y entonces el despertar es precisamente eso, ¿no? El ser transmisores también de esa posibilidad de despertar. Y eso es maravilloso. Lo es. Y dentro de lo que tú manejas con tanta soltura, que es la educación sexual, la sexualidad, eh, ¿esto propicia? O sea, el tener una sexualidad sana propicia un cambio de conciencia. ¿Cómo está esto relacionado? Cuéntanos. Sí, está súper relacionado. De hecho, como sexualidad es vida, la sexualidad, o sea, en la sexualidad hay mucha vida y en la vida hay mucha sexualidad. No Ujú. significa que estemos todo el día en la cama, ni utilizando nuestros genitales, ni teniendo orgasmos. Significa que la sexualidad está presente desde que nacemos hasta que morimos en todas las áreas. O sea, yo voy a trabajar con mi sexualidad, por mucho que trabaje en una empresa muy tradicional o muy... Yo voy con mi sexualidad y todo lo que ocurre en mi intimidad también me afecta. Pero ya digo, no solo lo genital, ¿no? O lo físico, sino también mis emociones, mis vínculos, Ujú. mis frustraciones, mis bienestares, ¿no? Mis placeres también afectan en mi entorno laboral. Entonces, y pongo el entorno laboral como el familiar, como cualquier otro. Al final somos una unidad biopsicosocial y dentro de eso está la sexualidad, claro, porque la sexualidad es biopsicosocial. Entonces, claro, la sexualidad es un área que ha sido muy castigada socialmente, culturalmente, incluso religiosamente, porque a nivel de creencias, porque nos da miedo. Porque nos da miedo y nos da poder. Cuando una persona está satisfecha en Ujú. sus vínculos, sus placeres, eh, pues es más fácil que sea más creativa, Ujú. que se priorice, que se cuide, que se quiera, entonces pues no va a aguantar determinadas cosas y va a marcar límites. Con lo cual, muchas veces no interesa que seamos tan felices. No interesa, porque también bueno, pues el capitalismo, ¿no? La productividad y El demás, patriarcado patriarcado, todas las instituciones que son castrantes, ¿no? Yo siempre hablo de educastración. Ujú. Lo que nos hacen es, si no conocemos, no somos libres, ¿no? Y estamos sumisos ante, bueno, pues los que sí se permiten esa libertad de exigir o de pedir bueno, o de generar vínculos de necesidad mutua, ¿no? Al final, Ujú. si tú no me ofreces un trabajo, yo no trabajo. Pero cuando una persona emprende, cuando una persona, aunque esté en un trabajo tradicional, ¿no? Por cuenta ajena, se siente feliz en su vida, se siente satisfecha, pues es mucho más fácil que pueda ser mucho más productiva, mucho más creativa, mucho más tal. Y las empresas verdaderas, por así decirlo, las mejores, son las que permiten eso, tener a gente feliz. De hecho, ya existen las figuras dentro de la empresa que son para la felicidad, ¿no? Jefes de felicidad y cosas así, ¿no? O sea que De aquí tu libro, nos lo cuentas un poquito, que yo creo que es de lo que nos estás hablando. Ana tiene un libro en la editorial Kailas que se llama Felices por la vida y que habla de esto, de la elección entre Eros y Tánatos como algo muy importante dentro de nuestra existencia, un camino importante a elegir. sí, que al final son dos áreas que tenemos que tenerlas muy presentes, ¿no? Pero es verdad que muchas veces enfocamos nuestra vida en la entrega, el sufrimiento. A veces sí, a veces sufrimos y hay que aceptarlo también, ¿no? Y hay que pasar los duelos aceptando. Pero es verdad que el eros, ¿no? Y el placer y por así decirlo, lo que es el disfrute, pues muchas veces lo reprimimos porque vivimos pues, pues a todo ritmo, a todo trapo y no dejamos mucho espacio para eso. Y el placer puede ser muchas cosas, desde comerte un chocolatito a poder permitirte parar para ver sonreír a tu hijo, ¿no? O para sonreír a tu hijo. Y al final muchas veces vamos tan en piloto automático que no somos conscientes de lo que está sucediendo realmente y de lo que nos vamos dejando en el camino, ¿no? Estamos como dejando muertos en el camino que no van a sobrevivir, bueno, pues no van a renacer
muchas veces porque puede renacer un vínculo que se ha perdido, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? O cualquier tipo de relación de amistad también, ¿no? Que no cuidamos esos vínculos, puede renacer, pero lo que ha sucedido ya se ha perdido, ¿no? Entonces, la importancia del aquí y ahora y la toma de conciencia, yo siempre hago diferencia de conciencia con consciencia, porque cuando hablamos de conciencia, aunque se utilizan como sinónimos, cuando hablamos de conciencia con ese, se habla más de una introspección, de un mirarse hacia adentro, no solo la parte ética del bien y el mal, que es la toma de conciencia, ¿no? Es como, hay un matiz. Una cosa es saber lo que está bien y lo que está mal en tu cultura, y otra cosa es saber lo que a ti te parece bien y a ti te parece mal, dentro de ti, ¿no? No solo lo que hemos aprendido, sino lo que te resuena desde dentro y con lo que realmente te realizas, con lo que realmente te sientes bien, ¿no? Y es un matiz muy pequeño a nivel una S en un nombre, ¿no? Pero al final habla de mirar hacia adentro, que estamos mucho mirando hacia afuera, y el tema de la estética, bueno, incluso en sexualidad, las prácticas que tenemos que hacer, ¿no? Parece que como para tener una buena sexualidad tenemos que tener unos tiempos, un rendimiento, un tipo de prácticas, y al final lo que ocurre es que no buscamos nuestra propia felicidad sexual, que al final está dentro de una y nadie nos la puede decir, lo que sí nos pueden ayudar a descubrirla, por esa colectividad, ¿no? Que hablábamos, pero nadie puede decirte qué es lo que deseas ni lo que sientes, porque eso es algo, por suerte, que es único, ¿no? No hay nadie como yo, ni como tú, ni como nadie. Y a veces parece que queremos ser como los demás y eso no va a funcionar nunca. Sí, es verdad, esto lo comentaba yo con mi pareja no hace mucho, es como se va perdiendo el contacto orgánico con amigas, con amigos, con parejas, lo he hablado mucho esto, ¿no? O sea, un árbol tiene un tiempo de desarrollo, de crecimiento, y un encuentro entre dos personas que no se conocen tiene un tiempo, tiene una cocción, tiene un reconocimiento del otro, de uno mismo en resonancia con el otro, o sea, como que vamos tan acelerados que nos perdemos la esencia del encuentro, ¿no? Y el juego, la chicha. Claro, y esto ocurre en cualquier tipo de vínculo y de relación, ya sea laboral, familiar, de amistad y de pareja o de cualquier otro tipo, vínculo afectivo. Y muchas veces como el enamoramiento sucede en todas esas áreas, ¿no? El enamoramiento puede suceder en un proyecto, el enamoramiento puede suceder con una amistad nueva. Muchas veces ese enamoramiento nos hace ver pues una irrealidad, unas expectativas que ponemos en la otra parte, ¿no? Una profecía autocumplida que al final muchas veces que al principio nos deslumbra, pero luego cuando empezamos a ver, a conocer más profundamente a esa persona, empieza a sacar y a permitirse transmitir pues todas tus sombras, todas sus mierdas al final, que es una buena noticia, ¿no? Que te muestre eso, porque al final significa estoy a gusto contigo y soy capaz de transmitirte esto que no transmito a nadie, porque es algo muy íntimo y te elijo a ti para transmitirlo. Pero en muchas ocasiones es como, ya se va el velo o sea, el filtro, ¿no? Del filtro bonito. El filtro poético del inicio. Porque muchas veces, esto ocurre porque muchas veces vemos en la otra parte la salvación a nosotros, ¿no? Ay, qué divertida es, que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando ves que la otra parte también tiene sus dolores, sus miedos, sus tal, dice, ay, entonces, ¿quién me va a ayudar a salvarme a mí, no? Entonces, si nos responsabilizamos cada uno de salvarnos, es mucho más sencillo y que permitamos a los demás pues, ser humanos. Porque al final la humanidad es yin-yang, ¿no? Lo que hablábamos, seres tánatos, pues también tener tu lado más amable y tu lado más catastrófico. Y eso, como dices, eso requiere un conocimiento. Muchas veces cuando llegamos al conocimiento profundo empiezan a salir las cosas chungas y es cuando precisamente las relaciones decaen, pero tendríamos que decir, ostras, que esta persona confía en mí como para mostrarme ese lado suyo que no le muestra a nadie, ¿no? Y habría que valorarlo también. Salvo que sea terroríficamente horrible y vaya en contra tuya, claro. Ahí hay que marcar límites, evidentemente, resolverlo o puerta. Bueno, nosotros te hemos invitado en este mes de junio, porque junio, julio y agosto es el mes del fuego, del calor. Estamos en verano, entrando el color rojo, la intensidad que tiene mucho que ver con el corazón y tiene mucho que ver con el amor, también con la sexualidad, claro, y con la vida.
con la vitalidad, el festejo, la celebración, ¿no? Y por eso justo hemos emplazado esta entrevista en este tiempo, aunque luego nuestros oyentes lo verán cuando puedan o quieran o consideren. Y el sexo y el amor es lo mismo o tienen que ver. ¿El sexo consciente es un sexo desde el amor? Cuéntanos un poco esto, ¿qué es? Pues a ver, siempre se ha hecho la pregunta, seguro que le suena a mucha gente, lo de ¿se puede mantener sexo sin amor y amor sin sexo? Y cosas así. Y yo antes, cuando no tenía conocimiento de nada de esto, cuando era muy jovencita, pues decía, no, claro, se puede tener sexo sin amor y amor sin sexo, claro. Y no. Para mí la sexualidad es biopsicosocial, al final las emociones, o sea, el afecto, los afectos son inherentes. O sea, yo si tengo una relación sexual sin afecto, pues es una agresión. Porque la mínima dosis de afecto podemos decir que es el respeto, ¿no? Entonces eso es un tipo de afecto. Si no es una relación consentida, consensuada o no deseada, evidentemente es una agresión, no es sexualidad. La sexualidad siempre tiene que tener afectos, pero eso no significa ni que te quieras casar con esa persona, ni que quieras que sea tu pareja, ni siquiera que quieras repetir el encuentro, ya sea genital o no, pero aunque sea simplemente para dejar a esa persona, deberíamos utilizar el afecto, porque, porque es que es inherente al ser humano. Cuando tú te desprendes de ese afecto, está hablando más de ti que de la otra persona. O sea, al final, si yo trato mal a alguien y no le trato con afecto, aunque los afectos también son negativos, ¿eh? Que hay maneras también de estar conectada a otra persona desde la rabia, desde la disputa, y esto ocurre, lo veo muchísimo en terapia de pareja, ¿no? Cuando paso consulta, al final, ves parejas que dicen quererse y están todo el día metiéndose el uno con el otro. Discutiendo, ya. Y eso es porque el afecto existe, pero está ensuciado, ¿no? Está herido. Es un afecto herido. Cuando hay un afecto herido, pues estamos en lucha. Entonces, es simplemente, pues, tratar de conectar con ese otro afecto que construye, no que destruye, ¿no? El eros y tánato al final. Y tánatos. Y entonces yo creo que, por supuesto, aunque sea para un polvo rápido de una noche, tiene que estar el afecto, tiene que estar el amor, es un tipo de amor. El amor propio, el amor hacia lo que se está dando al otro, sí, claro. Hacia sí mismo, hacia lo que se está haciendo sí. Y aunque sea, pues eso, una cosa muy rapidita y si te he visto no me acuerdo y no sé ni cómo te llamas. Y por supuesto, en las relaciones más duraderas, pues por supuesto, tiene que estar presente. Eso no quita que seamos seres humanos y que vayamos a tener momentos de crueldad, de enfado, de dolor, y eso nos puede hacer también, pues, tratar mal a otras personas. Evidentemente, como digo, hay que evaluar y hay que darse cuenta de hasta qué punto una mala contestación es como para marcar límites y no pasa nada y te entiendo porque yo también sufro y a veces me desbordo, pero o es algo constante, ¿no? Y continuo y es una manipulación o es una agresión, un maltrato y eso, claro. Pero muchas veces entendemos, por ejemplo, el buen trato en las relaciones como que nunca... Mira, ¿te acuerdas la película esta de Love Story que decía amar significa no tener que decir nunca lo siento? ¿Perdona? Eso es imposible, ¿no? Es imposible, entonces estaríamos todo el rato huyendo de relaciones, ¿no? Y no es ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, al final es como, bueno, pues si tú entiendes que las demás personas tienen también cosas horripilantes, un 15%, pero claro, si tiene un 90% horripilante hacia ti, Igual ya es algo tóxico a igual revisar, ¿no? claro, pues evidentemente no vamos a mantener relaciones que nos sumen. Siempre que sumen, sin restan, nada. Pero también está la tolerancia, ¿no? Entender, empatizar. Y tanto yo empatizo con otra persona que a lo mejor me ha soltado un mensaje bastante hiriente y entonces trato de resolverlo, no callármelo, y trato de hablarlo porque si se calla, la otra persona no sabe lo que está sucediendo y no puede cambiar. Y muchas veces es por aprendizajes que ha tenido, por emociones que no tiene resueltas, y entonces, bueno, pues para eso estamos las psicólogas, para que si necesitas algo, o las psicólogas, o incluso a veces solo necesitas hacer deporte, o sea, me refiero, o cuidar tu salud, o tu alimentación, porque muchas veces está muy relacionado, pues eso, con el tema hormonal,
el posparto, el no sé qué, y muchas cosas no las entendemos como tales y nos las llevamos al campo personal. Es que ya no eres como antes, desde que tuviste el niño y cosas así, ¿no? Ya. Entonces, claro, es que no soy la de antes, nunca soy la de antes, tenga un niño o no, siempre crezco. Y entonces muchas veces nos quedamos estancados, como la creencia que tenemos de esa persona y que a lo mejor no es capaz de querer cosas nuevas. A lo mejor sí queremos cosas nuevas a lo largo de la vida, ¿no? Tienes otro libro que a mí me encanta el título, que son Conversaciones sexuales con mi abuela, que yo también he conversado, como te he comentado antes, con mi abuela de sexualidad y me parece, claro, las abuelas encierran su sabiduría. Claro, al final, Está muy bien poner esas dos perspectivas en encuentro. y Cuéntanos, ¿qué es el mindful sex? Que tú haces, es algo muy tuyo. cuesta a algunas personas contarlo porque al final es un término inglés. ¿Sí? Es como el mindfulness, que Sí. la mayoría de gente conoce, que es la conciencia plena, la atención plena, Uh-huh. en el aquí y ahora, en el presente, porque al final es donde vivimos realmente. O sea, la realidad es en el presente, no es en el futuro ni en el pasado. Pero muchas veces nos vamos al futuro, al pasado y demás. Uh-huh. Entonces, y es natural y está muy bien, pero hay que ser consciente de lo que es el presente. Porque la mayoría de nuestros pensamientos son miedos del futuro, hacia el futuro y también añoranzas del pasado, remordimientos, muchas cosas. Entonces, cuando estamos en eso, no identificamos qué es realmente lo que me está sucediendo en este momento y por qué yo tengo estas emociones que no son de la hora. Por qué las retengo? ¿Para qué? ¿Qué quiero conseguir con eso? ¿No? ¿Qué clase de mortificación me estoy causando y para qué? ¿No? ¿Para qué me castigo? ¿No? Y el mindful sex al final tiene mucho que ver pues, con todas esas personas que se dan cuenta de que no están disfrutando de su sexualidad, que como digo, la sexualidad no es solo genital, que son los vínculos, que son las emociones, que son también las prácticas, ¿no? Y los funcionamientos. Entonces, por ejemplo, yo en consulta lo que más veo son disfunciones sexuales. Y muchas veces no son ni disfunciones, se llaman disfunciones porque así están catalogadas. Pero no es que tu cuerpo disfuncione, o sea, que funcione mal, sino que tú rascas un poquito y te das cuenta de que es natural y normal que estés sin tener, por ejemplo, deseo cuando estás todo el rato discutiendo con tu pareja o cuando no hay conciliación laboral familiar o cuando tienes estrés por la razón que sea o que cuando no hay corresponsabilidad dentro de las relaciones, cuando, por ejemplo, cuando nacen Los bebés. los bebés. Entonces, pues claro que se te va el deseo, porque los cuidados, esa responsabilidad afectiva que tanto se habla últimamente, pero que ha existido siempre, o debería existir siempre, en las relaciones del tipo que sean, pues si no existe, existe el malestar. Y una de las consecuencias del malestar es que se te vaya el deseo, que no tengas orgasmos, que no tengas erecciones, que no quieras relacionarte a nivel erótico, sexual, genital con otras personas. ¿Por qué? Porque no te sientes querido. Por eso digo que está muy relacionado. El sexo amor van de la mano, ¿no? Si mi pareja no me cuida, no me quiere y no es corresponsable con nuestro hijo, pues yo diría, no es que lo diga, es que siento que no tengo deseo sexual, ¿no? Entonces, todo va muy de la mano. Y el mindful sex es ser consciente de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que crees, de cómo actúas y para qué lo haces. Y al final es tocar igual que el libro de Felices por la Vida es tu felicidad donde no la has buscado, pues el de la abuela, de conversaciones sexuales con mi abuela, es una divertida guía de mindful sex para todos, porque al final lo que muestro en ese libro son historias reales, ¿no? Que me sucedieron con mi abuela, parte teórica, pero es una guía para ir descubriendo tu propia sexualidad, que es lo que le sucedió Uh-huh. a mi abuela, pues de mi mano, porque yo estaba estudiando en ese momento sexología. Entonces, claro, el mindful sex viene siendo un autodescubrimiento, ir quitándote capas y dándote cuenta, y luego otra cosa es cómo actúes, porque eso yo creo que es al final es todo crecimiento personal. No es algo que digas, me leo un libro o hago una terapia y ya se soluciona. No, luego tienes que ponerlo en práctica en tu vida. Y el mindful sex, al igual que tomar el despertar de la conciencia y todo esto, es un proceso, es un camino. Y la Uh-huh. sexualidad también. Muchas veces también vamos a tiro hecho, ¿no? Muy finalista.
yo siempre digo el sota caballo rey, ¿no? Preliminares, que odio ese término, porque no es nada, es disfrute. Sí. Y no tiene por qué llegar a nada más, porque si no se convierte en algo finalista, ¿no? El coito, el orgasmo, y entonces eso son exigencias. Entonces, pues es sota, caballo y rey, ¿no? Preliminares, coito, orgasmo. Y así, pues, disfuncionan las parejas. Bueno, las parejas, las personas, porque tú también puedes masturbarte y disfuncionar. Y al final lo estamos aplicando a todas las áreas de la vida, ¿no? La exigencia, el objetivo también tiene un proyecto, pero tenemos que fluir a lo largo del proyecto, ¿no? Y tenemos que ver si el camino nos lleva a esto o nos lleva a otra cosa. Muchas veces pensamos que vamos a llegar aquí, en el camino nos encontramos otra cosa. Yo iba para criminóloga y haciendo las prácticas de la carrera, pues me metí en un máster de sexología, porque era como, veía que había más posibilidades de trabajar temas de criminología, por desgracia, por tema de abusos, violaciones, violencia machista, tal. Entonces, al final, me convertí en sexóloga, no en criminóloga, fíjate, después de la carrera de psicología, o sea que nunca se sabe. El sexo es de las cosas, ¿no? O deberíamos plantearnos, más que debería, sería conveniente plantearse los encuentros sexuales con uno mismo y con el otro desde esa fluidez y ese movimiento que te lleva hacia un lugar o hacia ese baile, ¿no? Yo Ese siempre he baile, pensado que el buen sexo es un baile de estos que no, que no se totalmente. sabe quién lleva en cada momento, pero Y para que eso, genera muchas esa veces hay que armonía. hablar cosas antes, claro, porque es que nos enseñan a comer, nos enseñan a hablar, nos enseñan a escribir, nos enseñan a calcular, nos enseñan a vestirnos, a mil cosas, ¿no? A todo, nos enseñan de alguna manera. Y como la sexualidad siempre la creemos en el ámbito de la intimidad, pues tampoco vemos modelos. Y muchas veces si los viéramos tampoco serían muy buenos. O sea que... Ya. y pensamos como que tenemos que saber todos. Porque además es que nos lo venden un poco así. Si eres buen amante, no eres buen amante. No, es que todos podemos ser buenos amantes y malos amantes. Y tampoco es que yo sea estáticamente una buena amante. A lo mejor con alguna persona soy mejor amante porque tengo una conexión completamente distinta y fluyo mejor, y otra persona no. Los olores, los sabores, las formas de pensar, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver, ¿no? Y esto, ¿no? Cómo conectas a varios niveles, la energía, lo que te transmite, ¿no? Lo que no se dice, pero que lo notas. Y tenemos que tomar mucha conciencia de eso y hablarlo, y utilizar la palabra. Y sobre todo, cuando hay buena comunicación, se folla mejor, está clarísimo. Porque al final, pero se follan mentes también mejor. O sea, me Sí, sí, refiero. sí, sí, te Y al entiendo. final, no comunicarnos con la otra parte está quitando verbal y no verbal, ¿eh? Porque una mirada, una sonrisa, una caricia es también una forma de Una comunicación. comunicación, sí. Y al final nos estamos quitando la posibilidad de construir una relación y algo más placentero y algo pues que realmente sea verdad. Esa es la clave. Porque se sigue fingiendo mucho en las relaciones genitales, tanto ellas como ellos, que siempre se habla de que somos las mujeres que Las que fingimos, fingimos, sí. y ellos también fingen orgasmos, que esto es un temazo. Y es porque, bueno, fingen o toman remedios para mantener erecciones o tal, porque tienen miedo a no dar la talla, porque tienen miedo a que les dejes si no tienen una erección X, ¿no? Y en eso afectan mucho pues, los modelos que hemos visto de sexualidad, pues por ejemplo, en el cine para adultos, la pornografía buitre, que la llamo yo. También tengo un libro, que es el del libro blanco del cine para adultos, que es un libro Ajá. coral, hay muchas voces ahí. Mi capítulo se llama Mindful Sex, porno y felicidad sexual. Y al final yo defiendo el cine para adultos, porque al final ver mantener relaciones sexuales es natural que nos excite y no es nada malo, es sexualidad. El problema es ese porno gratuito mainstream, bueno, que es de acceso directo, en el que puede acceder la infancia, que ese es el problema más grave, o incluso la adolescencia sin formación en educación sexual, porque tendríamos que tenerla desde que nacemos hasta que morimos, la educación sexual. Es ¿Quién nos una... la tiene que dar? Que es una pregunta que te quería que hacer. En las diferentes edades, imagínate, los peques, los adolescentes, los adultos, adultas,
y ya la tercera edad, ¿no? Que son Claro, fases diferentes de sexualidad. considero que como no tenemos cogido el ritmillo de la educación sexual, lo primero serían las familias, las que tendrían que educarse. ¿Por qué? Porque si yo dejo, o sea, evidentemente yo puedo educar también a las, bueno, sobre todo a las psicólogas infantiles. Yo no soy psicóloga infantil, pero bueno, yo puedo transmitir información sexual porque desde la infancia ya se hace, ¿no? Trabajar las emociones, el respeto a tu cuerpo, ni un besito a la fuerza, Ujú. respeta mi espacio personal, mi cuerpo, respeta el de los demás. Todo esto es educación sexual, que mucha gente piensa que es nada más eh, Ya. hablar de genitales y de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, que es lo que se hacía antes también. Pero no, se habla de emociones, pero también de placer, porque la infancia también se masturba, lo que pasa es que no lo hace con una conciencia sexual como lo hacemos los mayores. Simplemente es algo placentero. De hecho, fíjate qué Ya se curioso, habla mucho niños, sí. no sé si habéis oído hablar de un estudio que es de la gente que se mete el dedo en la nariz, que es muy típico en los semáforos y Sí, 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 sí. en los atascos de y tal, están ahí hurgando y un estudio llegó a la conclusión de que bueno, significativamente se utilizaba más lo de meterse el dedo en la nariz no por sacar un moco, sino por el placer Un placer que genera, sí. Yo creo claro, que sí, la que oreja. les genera éxtasis, ¿no? Claro, pues entonces, ¿qué esperamos? Si hay gente masturbándose en un paso de cebra esperando a que arranque el coche, es que es algo súper natural, ¿no? Y mucha gente lo ve con una mirada adulta y por eso le pone el pecado, el miedo, la vergüenza. De hecho, yo recuerdo de pequeña que se llamaban las vergüenzas. Ujú. Tápate las Dale, vergüenzas, niña o niño, sí. tal, o quita la mano de ahí que eso es caca. Mm. Entonces, claro, eso no es educación sexual, eso es educastración sexual. Y estos niños y niñas a los que se les han educastrado así, que somos la mayoría, pues muchas ya vienen a consulta y vienen ya con un bagaje de suciedad asociada a sus genitales. Y simplemente por cosas tan, parece banales, pero que... ¿Crees que si hubiera una mejor educación sexual, los chavales en la etapa de adolescencia, chicos y chicas, no tirarían tanto del porno malo, del contaminante? A ver, el Yo, problema es que yo es creo que hay un porno que en ciertas edades, por falta de manejo y de cabezas amuebladas, no sienta bien o genera unos códigos sexuales que no son saludables, exacto. O unas sea, imágenes erróneas. exacto. Tenemos que recordar que la maduración cerebral se produce a los 25 años aproximadamente. Bueno, está estipulado a los 25, entiendo que habrá pues un margen porque no todo el mundo Ya madura igual, tardamos, ¿eh? ya tardamos. Pero ¿qué Sí, ocurre? Es ya que la tardamos. educación sexual, evidentemente los que peor salen parados es la infancia porque no saben qué está pasando y son actos que se ven agresivos, incluso aunque sean consentidos, consensuados y deseados, pues ver a alguien que está, ¿sabes? Pues te impacta porque dices, ¿qué le está pasando? ¿Se está ahogando? ¿Le están agrediendo? No lo sabes, porque no son agresivos. Ver una relación sana, sexual, también es impactante porque no la entienden. La adolescencia ya sí saben qué están haciendo, pero si son formatos violentos, por eso yo creo que es importante eh, tener en cuenta que la sexualidad no es el problema, al igual que la alimentación no es el problema, aunque haya comida basura. Ya. El problema es que, y tampoco pasa nada si comes de vez en cuando comida basura, ojo, porque tú puedes, a ti, o de vez en cuando, o siempre, o sea, si te gusta el BDSM, es algo consentido, consensuado, deseado por todas las partes, pero tiene que ser evidente que es consentido y consensuado. Porque si tú muestras que eso le gusta a alguien y tiene un orgasmo a alguien que no le consiente, pues claro, le estás generando una confusión porque piensas que es que a alguien le puede gustar esto. Entonces yo he tenido en consulta gente que dice, de repente mi pareja me empezó a pegar y me empezó a llamar perra, ¿sabes? Entonces, no, o sea, por mucho que tú lo hayas visto, no significa que a tu pareja le guste. No, y esto es un proceso, claro, de maduración, porque como no tienen otra fuente de información, o por lo menos no la buscan, nada más que es la pornografía, los amigos, la pornografía buitre, porque ojo, yo conozco directoras de cine Ujú. porno que sinceramente a mí me encantan. Y además es que muestran muchas cosas que incluso pueden venir muy bien y yo las utilizo en terapia, ¿eh? O sea, yo nunca voy a decir el porno es malo. Lo que voy a decir es que hay un tipo de porno, que es el violento,
y muy violento, que sí confunde y que sí puede hacer que si existen, como existen personas con distintas vulnerabilidades, ¿no? O con personalidades de riesgo, tanto a la adicción como a la violencia, ¿no? Y demás. O sea, por ejemplo, en el Big Five, que es un test de personalidad, se vio cómo las personas que daban, los hombres en concreto, que daban niveles bajos en amabilidad, que es una de las áreas que se mide, en amabilidad, tenían más probabilidad de luego ser violentos después de ver películas porno. Porno violento. Es lógico, claro, sí, tiene lógica. Claro, si están viendo una relación, o sea, una película de cine para adultos en la que no se ven agresiones, no pasaba absolutamente nada. Pero si había agresiones, tenía más probabilidad. ¿Por qué? Porque tenía un nivel bajo de amabilidad. Y esto ocurre idénticamente, o sea, igual en las películas de acción. No todo el mundo sale dando tiros de una película de acción. Evidentemente sí son modelos, pero fíjate qué curioso que ahí van padres, madres, a ver películas de acción cuando pone que es para 7 años y se van a su hijo de 6 o de 5 o de 4. Van a ver Spider-Man, porque como es Spider-Man pueden, pero sí hay una guerra, ¿no? O sea, al final... Oye, hay escenas fuertes en algunas de estas pelis para menores. Yo me acuerdo que estuve a punto de salirme del cine en una paliza de Wonder Woman con mi hija porque decía, ¿pero esto qué es? Si me está Claro. crujiendo, o sea, ahí depende de tu grado de sensibilidad, o sea, muchas Sí, pero cosas. fíjate, es que Sí. realmente, aunque tengas un grado de sensibilidad muy bajo, tienes que ser consciente que si pone para 7 años, que no entre a verlo. Pero claro, es más incómodo. Eso está claro, pero aparte es que hay veces que pone que es para 7 años y contiene escenas, porque también el cine ahora mismo juega mucho con, o sea, pasan muchas cosas, está abriéndose, creo que mucho paso la violencia en general en las imágenes Y y es que cierto además, feísmo. te metes, por ejemplo, en una película romántica que piensas que no tiene ningún riesgo y te metes una cantidad de mitos del amor romántico, también de sesgos de género, ¿no? De los hombres es que son como niños. Pues no, los hombres son funcionales y si no los hombres que tienen un problemita se lo tienen que trabajar, ¿sabes? Entonces te meten, y entonces tú, al final, como dices, no, es que los hombres son como niños, pues al final acabas aguantando un niño. Un niño mayor, me refiero, no tu hijo. O sea, un hombre que al final tiene un comportamiento infantil porque la profecía autocumplida hace que tú te comportes como te ha dicho en este caso, tu género, ¿no? Porque también puede ser por otras causas, no solo por el género. Entonces, claro, tú dices, no, es que va, como es, porque es que como los hombres pasan de no sé qué, pues nada, ¿no? Y es como, no, es que si pasan es por una construcción social, ese patriarcado que hablábamos, esa educación sexista, de Que se le cuidado. tienen que hacer mirar de alguna forma, claro, ¿no? Por eso te digo, muchas veces entras en la película que parece más light, que es la romántica, que no, pues yo qué sé, de Jennifer Aniston, y acabas diciendo, lo que acabo de ver, ¿eh? O sea, no tenemos una conversación después de ver esta película, porque es que se instauran sin darnos cuenta, es como un software, ¿no? Lo instalas y, y ya piensas que todas las mujeres son intensas, que estamos todo el rato enfadadas, o que ellos son los que desean siempre y siempre están preparados para tener sexo y no veas cómo disfuncionan ellos con ese tema, que piensan que siempre tiene que traerles la chica que les solicita, por así decirlo, también, ¿no? Siempre tienen que rendir el macho alfa. Pues muchas gracias. Yo te quería pedir que Uh-huh. nos contaras en este mes caluroso algunos tips, que nos dieras algunos consejos para estimular el deseo para las personas que puedan verse en un momento más aburrido de su vida por esas hormonas, por ese ritmo existencial que nos evita acercarnos a nosotros mismos y a nuestra piel, todo esto. Pues hay muchas cosas. Hay cosas a nivel biológico, que es, bueno, pues si tenemos un problema biológico, o sea, de hormonas, muchas veces, evidentemente, las hormonas nos afectan. Premenopausia, menopausia, bueno, cuando te viene la menarquía, que es la primera regla, ¿no? Locura total en ellos, ¿no? Cuando están en la fase de
incluso poluciones nocturnas y todo esto, no sé, que les altera bastante, ¿no? Porque dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O que ahora ya más o menos lo conocemos. En Internet está de todo, pero no siempre bien contado, ¿eh? Pero básicamente es informarnos, primero informarnos. Lo ideal, pues que sea con especialistas, ¿no? Que son personas expertas que podamos transmitir una información correcta, ya sea de ginecología, de psicología, pues si es sexología, psicosexología, pues mejor. Pero también hay ginecología, urología. Los hombres van poco al urólogo, ¿eh? También os digo. Tardan solo hasta los 50, que ya es cuando dicen, ahora toca. Pero no, deberían ir también antes. Si es verdad esto, perdona que te haga un paréntesis, lo que les cuesta a los chicos hacer una visita médica para revisar su aparato genital, su sexualidad. Y para el psicólogo igual ocurre, ya cada vez menos, nada. pero esto afecta mucho en muchas cosas, fíjate. Hay una brecha ahí de género en este sentido porque a ellos les cuesta mucho solicitar ayuda por un mandato social que es que ellos son los que ayudan, son los que salvan, son los salvadores, ¿no? En todos los dibujos animados es el príncipe el que salva, en las películas románticas es el que salva, o el que tiene que hacer los actos heroicos, veamos Titanic, ¿no? O sea, siempre es... y entonces por eso también hay un índice mayor en, por ejemplo, los suicidios de hombres. Pero no son precisamente los que tengan mayores problemas de salud mental, sino son los que buscan soluciones más tarde o no las buscan. Es la diferencia, ¿no? Porque les cuesta mucho pedir ayuda. Pero es por una construcción de género. Los roles de género asignados a su sexo y a su sexo biológico. ¿Y qué ocurre? Que luego esto también nos repercute a nosotras, como somos las que vamos más al médico, porque tenemos más conciencia del autocuidado y además, también por desgracia, sufrimos más problemas de salud mental, que salud mental no es que estemos locas ni nada, atención, sino que tenemos más carga mental, generalmente nos encargamos más de los cuidados de toda la familia y no solo de nuestra familia de sangre, sino también la política. O sea, al final, pues claro, el agotamiento es mayor, tal, que ojo, esto también nos puede dar más años de vida, ¿eh? O sea, cuando estamos más ocupadas o tal, se ve con mejores hábitos y más longevidad. Y con el tema de las hormonas, ¿no? Cuando van desapareciendo nuestras hormonas habituales, pues cada vez también se producen pues, muchos factores como el insomnio, como la irritabilidad, tal, porque claro, es que las hormonas hacían algo que dejan de hacer. Pero nosotras acudimos al médico y entonces ahí también un tema porque es curioso que nosotras seamos las mayores usuarias del médico o de la medicina en general, incluso de la psicología. Sin embargo, la mayoría de los estudios de medicación y demás están hechos en cuerpos masculinos. ¿Por qué? Pues precisamente porque las hormonas no son tan cambiantes. Inestables, claro. Tenemos un ciclo menstrual de 28 días aprox, en el que pues, es muy difícil hacer... bueno, ya no es difícil. Antes era muy difícil hacerlos o pensaban que era más difícil, era más complejo porque, claro, como cambiaba el ciclo hormonal, pues claro, sacar conclusiones con tanto cambio hormonal era complicado. Entonces hacían cuerpos masculinos. Y entonces pues te das cuenta de repente que lo que te han dicho de que si, no me acuerdo cómo es, si te duele el brazo izquierdo es que te va a dar un paro cardíaco, pues en las mujeres no es así. Y cosas así, ¿sabes? Entonces, y con medicaciones ha sucedido mucho eso. Que no están hechas para cuerpos femeninos con hormonas femeninas. O sea, fíjate qué curioso que algo que parece... Bueno, pues que están hechos así, no están hechos, o sea, no son así. Es que les hemos construido así y a nosotras también nos han construido de otra forma. O sea, que no somos tan distintos en esencia, somos en construcción distintos. El otro día le escuchaba a una monja budista hablar de cómo el budismo interpretaba la sexualidad, ¿no? O sea, cómo definía lo que era acto y lo que no era acto. Y me gustó bastante, fíjate, la conclusión, que era un poco, por resumiendo, es que siempre que sea consensuado y entre iguales, es viable, es sano, es saludable. Consensuado y entre iguales está bien. Pero Y siempre... entre iguales habría que matizar, porque
El budismo Por y ejemplo, el budismo lo decía muy claro la monja esta porque me encanta, porque es como tú hablando muy fresca y sin pelos en la lengua, aunque sea una monja con su hábito budista. Dice, por ejemplo, una relación sexual entre un cadáver y una persona sería algo no consensuado y sería una cosa que no sería muy saludable. El sexo con un animal tampoco sería consensuado y entre iguales. Un adulto con un niño tampoco. Y el resto, como que siempre la que sea mujer consensuado, siempre que sea consensuado, pero fíjate, consensuado, consensuado consentido y deseado, y porque muchas veces deseado, hay consenso, de hecho hay muchas violaciones consentidas dentro de las consensuado. relaciones de pareja. Entonces muchas veces se llega a un consenso de, bueno, venga, vale, lo hago, que no me cuesta nada. Y así me dejas en paz un rato, porque esto lo he oído yo mucho, y así me dejas un ratito tranquila. Bueno, y también ellos, hay algunas mujeres que también reclaman, ¿no? Y muchas veces se hacen estos actos consensuados, o sea, tú no dices que no, pero es como, ojo, es que es mi marido, es que llevamos mucho tiempo sin hacer nada, es que nos sentimos como con una responsabilidad. Ya, Y incluso ellos también, ¿eh? O sea, que es mucho más, tradicionalmente es más nosotras que teníamos como que estar ahí. Lo de, ¿cómo era? El este conyugal, ay, la obligación conyugal era una la obligación. obligación conyugal, pues aunque no se llame así ahora, no lo utilizamos, pero sigue ocurriendo. Y el Ujú. tema es que sí, que es consentido, es consensuado, o sea, saben lo que van a hacer y tal, pero no es deseado. O sea, ahí no hay un síntoma de nada de deseo, por eso se utilizan tantos lubricantes a veces. Ujú. No, es que estoy muy seca, no, lo que pasa es que no has trabajado la erótica, es que no tienes deseo. Entonces, por eso no estás excitada. Y por eso no tienes lubricación, porque si tú estás relajada y excitada, lubricas. Evidentemente, hay una parte hormonal que puede afectar, pues eso, premenopausia, menopausia, eh, pero es muy extraño. A ver, hay diversidad de cuerpos, evidentemente, pero cuando tú siempre has tenido que utilizar lubricante, aquí está Pues pasando sí, algo. ya. Salvo que tengas alguna cosa, un líquen, un no sé qué, pues que te produce sequedad o lo que sea. Pero vamos, una mujer sana o un cuerpo sano o una vulva o vagina sana eh, se humedece si está en relajación y en excitación. Y es así. Y evidentemente, pues según el momento del ciclo o si estamos en menopausia, pero muchas veces es como están los lubricantes, ¿para qué voy a tener deseo, ¿no? Si se puede penetrar, como si eso fuera lo único, ¿no? Es así. Bueno, Y bueno, pues que utilicen el verano para descubrirse, para pararse, eso, poner, cuéntanos esos tips de para el verano, para esas horas para de siesta poner maravillosas donde sube el calor del día, exacto, poner las atención siestas plena, deliciosas. poner Sí. atención plena en las sensaciones corporales. Escuchar los pensamientos, pero no identificarnos con ellos, porque no son ¿Eso cómo nosotros. es? Con un ejemplo, porfa, que eso nos ayuda. Mira, yo, por ejemplo, puedo tener pensamientos que se llaman intrusos o intrusivos. Sí. Eh, por ejemplo, a mí me pasa que yo me voy quedando mucho con las cosas y me choco el codo. Y entonces hay veces que digo, ay, joder, qué torpe estoy, ¿no? A veces que lo Mm. verbalizo, a veces lo digo. Pues yo tengo que aprender a escuchar ese mensaje y en vez de decirme qué torpe estoy, pues lo voy a transformar en algo que sea mucho más positivo para mí. En vez de comer comida basura, Ya. porque no, a lo mejor no es que soy torpe, es que voy rápido. Pues no es lo mismo decirme qué torpe soy, madre mía, qué rápido voy. Entonces, una cosa es ser rápido y otra cosa es ser torpe. Entonces, ese mensaje, pues me lo cambio y me lo como. Porque es igual que elegir comida de basura o elegir pues un vegetal, ¿no? Que es sano. Y eso es una diferencia muy grande. Porque como tú te veas a ti misma, así te vas a comportar y así vas a relacionarte. Entonces, si yo creo que, pero vamos, yo te lo digo como psicóloga, pero yo también me lo trabajo. Y esto es algo de toda la vida, ¿no? Porque siempre aparecerá algo. El cerebro se come todo lo que le digas, pero también tiene un sesgo negativo, se llama, porque el cerebro está hecho para la supervivencia. Entonces ve todos los riesgos, los peligros, o sea, está para salvarte, con lo cual, por probabilidad, va a pensar en negativo. Y entonces, muchas veces, si no tenemos modelos de gente que transmite esos modelos de verbalizar pensamientos positivos o
bueno, pues formas de gestión emocional, pues positivas, que lo negativo también está bien, que aprendemos mucho. Pero si no tenemos esos modelos y siempre son cosas negativas, acabamos creyendo, nuestra autoconciencia es negativa. Creemos que somos torpes, que no sabemos, que nadie nos va a querer, que tal. Entonces, escuchar esos pensamientos está bien, porque nos están enviando un mensaje de no me estoy queriendo. Y entonces ahí es cuando tenemos que hacer el cambio de, vale, ¿y qué hago ahora con estos mensajes? Claro, es un proceso, yo utilizo pues parada de pensamiento, que eso es cognitivo-conductual, pero también utilizo, por ejemplo, técnicas de EMDR, que es reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular, que es para trabajar el trauma. Y con trauma no me refiero solo al estrés postraumático o cosas como muy evidentes que son traumáticas, sino simplemente roles a lo mejor que tuviste de pequeña que no te correspondían o cosas que viste, ¿no? Como hablábamos antes del acceso temprano al cine para adultos, pues que te pudieron impactar y se te quedaron grabadas. Y a veces no es que antes no existía internet o no existía lo digital, ¿no? Y a lo mejor pues ver a tus padres, pillar a tus padres haciendo algo que te llamó la atención. De hecho, yo en consulta siempre lo pregunto, ¿no? ¿Has visto alguna vez algún acto de sexualidad, ya sea entre personas con animales, que te llamas la atención, que te dio miedo, que te sorprendió? No sé, hay muchas cosas, ¿no? Que nos pueden, o comentarios, ¿no? Que pudieran haber dicho, pues eso puede generar pues microtraumas o traumas con T minúscula, que se llaman. Y muchas veces son cosas que, bueno, pues nos parecen una tontería, pero el haberlas integrado de manera disfuncional, pues puede traducirse pues, en un vaginismo, que es la contracción de los músculos de la vagina, y no puedes tener penetración. Que eso no significa que tengas una sexualidad maravillosa y placentera, o que pierdas la erección, muchas cosas, ¿no? O que no quieras relacionarte con otras personas o con los hombres en concreto o con las mujeres en concreto, ¿no? Hay muchas fobias también sociales y al compromiso y a muchas cosas y viene por algo. Entonces, que nos escuchemos. ¿Qué estoy tratando de evitar con este pensamiento? ¿De qué me aleja que deseo? O sea, como que utilicemos, si tenemos días de relax y si no tenemos días de relax, buscamos un minuto al día, me da igual, un minuto es bastante, para revisarnos, para escucharnos. ¿Para qué digo yo que soy torpe? Si lo que me ocurre es que voy rápido. ¿Para qué me digo que no me quieren? Lo que tengo que hacer es quererme yo, lo primero. Lo que pasa es que lo de quererse uno también es una cosa de toda la vida. Esto de que no vas a poder querer a alguien hasta que te quieras tú totalmente, no. Porque también tú te vas queriendo porque yo me quiero ahora, pero mañana suceden cosas y también me tengo que entrenar en quererme lo que vaya sucediendo mañana, que no es lo que es. Que no, o sea, vamos siempre descubriéndonos cosas a nosotros mismos, ¿no? Y hay veces que no nos aceptamos las nuevas decisiones que tenemos, ¿no? Entonces, quererse es un constante, es un continuo. Un continuo, pero no es estable, ¿no? Es así. Entonces, dentro de esa variabilidad de hoy me quiero un poquito más y mañana no, que esto también tiene mucho que ver las hormonas, a veces, pues hay días que me quiero más y me quiero menos, pero eso tengo que ser consciente. Y no rayarme porque hay un día que me quiero menos, sino aceptar esa herida que aparece en determinados momentos, ya no solo por hormonas, también. Y esto de la sexualidad que nos atañe a todos, a todas, independientemente del género, también trabajas mucho con personas, ahora que estamos en el mes de junio, mes del orgullo, con personas en su diversidad sexual. Entiendo que todo esto que estás contando es general para todos, para todas y para todos. Exacto. No se libra a nadie, ¿no? De su vida sexual, sana o bloqueada. Sí, al final es que somos personas, todas, y como tal, y como todas somos únicas, al final cuando, por ejemplo, yo estoy en consulta o doy clase en los másteres que estoy, al final cada persona tiene que encontrar su propia sexualidad y cada persona disfunciona en un área que muchas veces son muy similares independientemente de las orientaciones y tal, pero es verdad que hay cosas exclusivas de cada orientación, de cada identidad. Y entonces al final lo importante es esa escucha, tanto en mi caso de la terapeuta o la psicóloga y sexóloga, y de la propia persona, ¿no? O sea, de decir, porque es que al final es eso, las banderas arcoíris y cualquier bandera lo que viene a decir es que hay
son un espectro. O sea, un espectro significa que hay grises y diferencias dentro de una misma identidad o de una misma orientación. La identidad es quién soy, ¿no? Cómo me siento de quién soy. Y la orientación es lo que me atrae, ¿no? ¿Qué me atrae a nivel sexual? Entonces, ni todos los gays son iguales, ni todas las lesbianas son iguales, ni todos los bisexuales son iguales, ni todos los asexuales son iguales, ni todos los grises Son iguales. Exacto. y luego todos son iguales porque son seres humanos y son personas. Pero entonces hay muchas cosas que nos unen, pero también hay muchas cosas que nos separan y esa es la diversidad maravillosa de que, bueno, que nos permite ser únicos también en nuestras cosas. Si todos fuéramos iguales, esto sería gris, sería aburrido y no aprenderíamos de otras personas nunca, porque si ya somos iguales, no tengo que conocer a nadie, ya soy como yo. Y de ahí muchos mitos también, ¿no? El de pensar que todos sentimos igual y creemos igual y lo de la idea de lectura de pensamiento de muchas veces en las relaciones, ¿no? Ya sean de amistad o de lo que sean, ¿no? O de parejas o de poliamor o de lo que sea. El pensar que la otra persona piensa como tú y actuar en función de eso, ¿no? En vez de preguntar, oye, ¿tú también crees esto? Que sería lo más normal. Porque como nadie es como yo, pues tendrán que preguntarme cómo soy o tendrán que escucharme. Que por mucho que yo que me pregunten, a lo mejor yo no sé ni qué decirle, ¿no? Para esto hay modelos de comunicación que se utilizan, porque hay veces que yo no sé cómo soy yo. Nada más que tengo el feedback de los demás. El feedback. Y luego hay veces que ni siquiera los demás saben cómo soy yo en cosas y yo tampoco, con lo cual es un lado oscuro. Que yo para eso, por ejemplo, utilizo unas cartas proyectivas de psicología proyectiva y asociativa, que al final es también ver algo de arte. Te puede hacer el arte. El arte conecta con emociones tuyas que están profundas y que ni tú sabes ni a lo mejor los demás saben que están en ti. Entonces el arte es una forma maravillosa también de descubrir quién eres, qué sientes, qué te gusta. O sea que verano pueden hacer muchas cosas, pero vamos, van a tener para todo el año con lo que he dicho. Pues muchas gracias. Oye, voy a recordar a las personas que nos están viendo que si les ha gustado, que den al like y si se quieren suscribir, bienvenidos son. Que no les vamos a dar la turra con mensajes, con anuncios, simplemente recibirán los vídeos que vamos editando en nuestro canal y vamos subiendo para disfrute de todos y de todas. Y bueno, pues Ana, muchísimas gracias por tu generosidad, porque además nosotras nos encontramos de una forma curiosa y ella enseguida dijo, qué interesante, le conté lo de la ONG de Dexpierta, que ya sabéis que estamos en www.dexpierta.org y dijo, oye, pues yo llámame que sí, que hacemos algo. Y aquí está, así que gracias una vez más. Pues ella nada. está súper, súper activa en redes, la podéis encontrar en Instagram, tenéis información sobre lo que hace, cómo contactar con ella en su web. También haremos una bio que está aquí escrita abajo y bueno. Eso, sí, pues para que me puedan contactar, porque seguro que alguna persona ha contactado, o sea, le ha resonado algo y yo encantada de facilitar información y terapia si lo necesitan y lo que... O propuestas de colaboración y lo que quieran. Exacto. Porque ella hace prácticamente de todo. Sí. Bien. Bueno, podría hacer más, me apetece hacer más cosas, pero ya es que yo creo que toco muchos palos, ¿no? Está pero bien. La vida llegar a hacer todas las cosas que te apetece, claro. Como mujeres del renacimiento, ¿no? Al final es como muchas inquietudes, porque al final la vida, esto forma parte de ese mindfulness o ese mindful sex, ¿no? Del descubrir qué es lo que te genera placer. Y hay muchas cosas que nos generan placer que no son ni siquiera corporales ni genitales, ¿no? Ni sexuales como tal, pero que son muy placenteras y que yo en mi caso todo lo llevo a mi área sexual, ¿no? Porque los cortos al final son todos de temática sexual, precisamente LGBT, los dos primeros son LGBT, LGBTQ+. Estaba justo antes de que te metieras, estaba viendo Cafuné. Mira, es que es lo que iba a decir. Ahora lo terminaré. Pues mira, genial, porque al final de Cafuné
sí habla de una nueva forma de sexualidad. Estamos acostumbrados a lo genital tal, y esta es una nueva forma de sexualidad que está gustando mucho. Además, este es el único que se está pudiendo ver en abierto, porque la mayoría de los cortometrajes, la gente que hace cortometrajes lo sabrá, están siempre que no se pueden ver nada más que cuando están en concursos. Ujú. Y entonces los 2 primeros ganaron premios y están en concursos y tal. Y este último, el de Cafuné, fue una colaboración en especial que nos contrataron para hacer. Nos dieron, a mí me dieron libertad total para hacer el corto que quisiera, y tengo un equipo maravilloso que son los de Sojosni Producciones y, y los actores que son Adriana Balaguer y Leo Salas, que estuvieron geniales, soberbios, y que, claro, este no va a concurso porque es bueno, pues es un encargo, dentro de que nosotros, desde de que yo hice el guión y lo dirigí a mí, o sea, me dieron total libertad. Y la verdad es que ha sorprendido mucho porque es un corto que está grabado en móvil, porque era un requisito, porque es los premios Bonobo, que es quien lo encargó, una categoría especial, eh, pues se caracteriza porque todos los cortometrajes tienen que hacer con móvil, para también que sea accesible a todo el mundo. No todo el mundo tiene cámaras de cine, ¿no? Y ni conocimientos de cine. Y entonces es una experiencia nueva, y luego también que fuera de temática erótica, porque los premios Bonobo, pues los bonobos son los monos que tienen comportamientos sexuales muy similares a los humanos y que Sí. resuelven sus conflictos a través del Después del sexo. sexo, son muy simpáticos estos bonobos, mucho que aprender. Muy listos, muy listos. Y Sí. entonces sorprendió mucho este corto, así que os invito a que lo veáis. Lo tenéis en mi perfil de Instagram, que es @AnaSierraS. Bueno, imagino que lo pondrás ahí, pero se puede ver ahora mismo. Lo tenéis ahí en el link de perfil. Así que genial. Pues muchas gracias. Tened un buen verano. Nos encontramos también con Miriam Sánchez, que nos va a hablar dentro de esto del amor, la sexualidad, el encuentro con nuestro cuerpo y con los cuerpos de los demás. Nos va a hablar de masaje integral y la tendremos por aquí mañana o pasado, también en otra entrevista. Así que muchísimas gracias, Ana Sierra. Te abrazo Gracias a ti. virtualmente. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Y gracias a todos. Ya sabéis, seguidnos, like, suscripción y nos vemos.